Bueno, PSG ayer le ganó en el marcador global de la serie 5-4 al Aston Villa. Y de esta manera, el equipo francés dirigido por Luis Enrique avanzó a las semifinales de esta UEFA Champions League, en donde va a estar esperando rival. Y como ustedes saben, dicho rival saldrá precisamente del partido que se va a jugar hoy entre estos señores del Real Madrid y estos señores del Arsenal de Inglaterra. Un encuentro futbolístico que también promete que va a ser un partidazo. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con eso. Por ahora en este video vamos a lo que nos concierne, que es analizar todo lo que nos dejó este partidazo también entre el equipo de Unai Emery y el equipo de Luis Enrique a lo largo de 90 minutos. Que hay que decir que fue espectacular, ¿no? Porque en este partido vivimos una verdadera montaña rusa de emociones. Hasta el último minuto fue un partido que nos tuvo ahí pegados al televisor. Y vamos a analizar todo eso. De cualquier manera, yo sí quiero comenzar el análisis mencionando a un jugador en particular. A un jugador al cual les confieso que le tengo un gran aprecio. Yo creo que es uno de los jugadores predilectos de este canal. Es un jugador que incluso muchos futboleros lo consideran el mejor central latinoamericano que hay en la actualidad, en el top del fútbol mundial. Y sí, por supuesto, me refiero al señor William Pacho. ¡Qué pedazo de crack, por Dios! ¡Qué jugadorazo! De verdad que ver a uno de los nuestros, de los nacidos por acá, actuando con ese nivel en una instancia tan importante de la Champions League, es algo que como latinoamericano te tiene que llenar de orgullo. No hay otra forma de describirlo. Ayer Pacho fue uno de los protagonistas principales del partido. Y ojo, no fue un partido perfecto para él. Todo lo contrario. Ayer el partido lo hizo pasar a Pacho por una prueba de carácter monumental. Y Pacho, en medio de ese contexto difícil y adverso, sacó resiliencia. Sacó resiliencia para ir superando todos los obstáculos. Se hizo fuerte a punta de personalidad y cerró la faena siendo básicamente el héroe en la clasificación de su equipo. Porque hizo una salvada en el último minuto que podemos afirmar con certeza que hoy por hoy el PSG está en semifinales gracias a esa salvada de William Pacho. También a las atajadas de Donnarumma, a los goles de Hakimi y Nuno, a lo que hizo el PSG en el partido de ida, está más que claro que son múltiples factores. Pero si nos remitimos a la línea más fina de todo este asunto, lo que más se nos queda en la memoria es esa salvada de William Pacho. Y por eso la traigo a colación de esta manera. Miren, para que se entienda mejor a qué me refiero y a lo bueno que hizo Pacho ayer, vamos a repasarlo. Ayer el PSG ganaba 2-0. Goles de Hakimi y de Nuno. Y la sensación era que en ese momento la llave ya estaba liquidada. Claro, todos decíamos, no, bueno, el Villa no tiene nada que hacer. Y de la nada, hay dos acciones particulares que acaban en 2 goles para el equipo dirigido por Unai Emery. Una en el primer tiempo que fue gol de Tielemans y otra en el segundo que fue gol de McGinn. Y lastimosamente, William Pacho en ambas jugadas queda un poco expuesto. Y a raíz de eso yo me meto a Twitter en ese momento del partido y a Pacho lo estaban destrozando.
Me encontré con muchas personas emitiendo múltiples críticas hacia el ecuatoriano. De hecho, lo estaban casi que poniendo en un rol del antagonista de la película. Estaban diciendo que la clasificación del PSG comenzaba a estar en peligro gracias a William Pacho. Yo les digo que me parecían críticas un poco injustas. Porque sí, es verdad que en ambos goles del Aston Villa, el de Tielemans y el de McGinn, antes de que la pelota entre en ese arco defendido por Donnarumma, se desvía esa pelota en William Pacho. En ambos goles. Eso es cierto. Y yo entiendo que de pronto Pacho queda en la foto final de las dos anotaciones por esa razón. Pero muchachos, si comenzamos a ampliar la imagen y somos más precisos a la hora de analizar, la realidad es que en ambos goles hubo una descoordinación muy marcada a nivel colectivo de todo el bloque defensivo del PSG, no solo de William Pacho. Entonces, fue un problema del PSG en general y de su manera de defender en las dos acciones. Ya después que Pacho se pare al frente del rival que va a patear y que la pelota se desvíe en él y se termine metiendo, desde mi perspectiva es algo más accidental. El error es colectivo. Lo de Pacho acaba siendo mala suerte. Por lo menos así lo veo yo. Pacho también es culpable, pero dentro de un contexto colectivo. No solamente había que quedarse con el tema de que la pelota se desvía en él. Y siento que las personas que lo estaban destrozando en Twitter se quedaron mucho más con eso. Es que miren, primer gol, el de Tielemans. Hay una recuperación de Onana presionando a Kvaratskhelia en zona 2. Y ahí podríamos decir que Kvaratskhelia está involucrado, porque él es el que pierde la pelota. Onana filtra para Tielemans, Tielemans conduce y encabeza esa transición ofensiva del Aston Villa. Y cuando Tielemans va llegando al área del PSG, es muy evidente que había un desorden tremendo entre Marquinhos, Hakimi, el propio William Pacho e incluso dos mediocentros que estaban en pleno retroceso, que eran Neves, Joao y Vitinha. Entonces todos esos entran dentro de la culpa del gol. Tielemans toca para Rashford, Rashford se la pivota a McGinn y ahí es verdad que Pacho se deja distraer por el desmarque de ruptura que mete Rashford. Porque cuando McGinn tiene la pelota, Rashford hace algo muy inteligente y es meter una diagonal para arrastrar la marca. Y Pacho se va detrás de Rashford. Y por ende queda solo en un costado, 100% liberado Tielemans. McGinn le da la pelota a Tielemans y Tielemans, como estaba tan solo, puede recibir, levantar la cabeza y disparar. Y Pacho tiene la mala suerte, repito, de que se atraviesa, la pelota pega en él, se desvía y se mete. Pero visto de esta manera, repito, es un tema colectivo del PSG. Desde Kvaratskhelia, que pierde la pelota, y después todos los involucrados en la acción hasta que el balón termina dentro del arco de Donnarumma. Es un tema colectivo, no tanto individual. En el gol de McGinn pasa algo muy parecido. Fue una jugada al minuto 54 en la cual Pau Torres filtra un pase progresivo para McGinn precisamente. Y ahí ya podríamos criticar que los tres del medio del PSG, Neves, Vitinha y Fabián, estaban concediendo mucho espacio entre líneas. Al punto en el cual McGinn recibe muy solo, ninguno de ellos tres logra marcarlo, y después McGinn comienza a conducir y conduce como 40 metros sin que un solo jugador del PSG rompa la línea para ir a obstruirlo. Ahí también hubo otro error. El único que estaba defendiendo esa jugada no era Pacho, eran más compañeros. Y primero fallan los tres del medio, después los cuatro del fondo. En vez de que alguno de ellos saliera a cortar a McGinn, no, todos replegaron. Y empezaron a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y McGinn para adelante, para adelante, para adelante. Hasta que ya McGinn vio que tenía ángulo de remate. Y ahí el primero que le sale sí es William Pacho. Pero también tiene mala suerte de que McGinn dispara, la pelota se desvía en él y se mete. La verdad tuvo muy mala suerte Pachito en esas dos acciones de juego. Pero vuelvo a la idea. En este segundo gol fue un tema también colectivo.
Desde el tribote del mediocampo, que dejó filtrar ese pase de Pau Torres y ninguno tuvo capacidad de marca, hasta la línea de 4 completa del fondo, que ninguno tuvo la actitud de salir a interrumpirlo a McGinn, sino que todos retrocedieron hasta que lo dejaron patear. Bueno, las críticas por esa razón me parece que eran un poco exacerbadas de parte de quienes las estaban emitiendo en Twitter. Pero ahí voy con el comentario complementario. Y es que después de que pasó eso, ya comienzo a ver yo que nos encontramos con otras acciones muy marcadas en las cuales Pacho, desde su propio rol individual, se empieza a imponer y empieza a ganar confianza otra vez. Por ejemplo, las tengo anotadas para no vender humo. Al minuto 74 hay un gran cierre de Pacho quitándole la pelota a Rashford. Era una jugada en la cual el Aston Villa estaba buscando ese gol que le faltaba para empatar el global, y un jugador del equipo local, que si no estoy mal ya en ese momento había sido Ramsey, trató de filtrar un pase para Rashford, y lo digo de nuevo, ahí Pacho, boom, corta la pelota y evita un posible mano a mano de Rashford contra Donnarumma. Una intervención pletórica del ecuatoriano. Tengo al minuto 81 otro buen cierre de Pacho interceptando. En este caso fue una jugada en la cual Asensio trató de filtrar un pase progresivo para Oli, para Watkins, en donde de nuevo Watkins hubiera quedado mano a mano contra Donnarumma para definir. Y ahí Pacho corta, intercepta la pelota y luego sale con cabeza levantada e incluso da un buen pase hacia adelante y se inicia una transición ofensiva del equipo francés. Entonces fueron dos quites, dos intercepciones tremendas del ecuatoriano. En un momento del partido, jodido, porque el Villa donde más cargó y donde más agresivo fue en el segundo tiempo. Y ahí en todo lo que estoy describiendo, nada más le faltaba el último gol para empatar el global, repito. O sea que el PSG estaba acorralado. Y aún así Pacho, con dos errores que le estaban achacando, comenzó a agrandarse. Resiliencia en estado puro. Tenés obstáculos, tenés problemas y te sobrepones a ellos. Tengo otro más. Minuto 84. Una jugada en la cual hay un pase de Cámara al vacío y Pacho nuevamente, para que Oli Watkins no quedara solo, ¡boom!, corta la pelota. 3 cierres, pero de primera categoría que, quieras o no, son cierres que evitan llegadas de gol muy claras de Aston Villa. Que cualquiera de esas se acababa metiendo y la historia capaz que hoy cambiaba. Y capaz que estaríamos diciendo que el Arsenal o el Madrid se van a enfrentar al equipo de Emery y no es al de Luis Enrique. Y por último, en ese orden de ideas, después de haber citado 3 cierres de primera categoría del ecuatoriano, pues llega la jugada de la cual hablé ahora, que fue al último minuto cuando Cash desborda por derecha, rompe por esa banda, manda un centro y llega Madsen por detrás y saca una volea espectacular. De verdad era un golazo de Madsen. Donnarumma quedó parado, no pudo hacer mucho más. Y Pacho, con un posicionamiento privilegiado, leyendo de manera muy exacta lo que pedía la jugada, se paró donde se tenía que parar, se ubicó donde tenía que estar, puso el lomo, puso el cuerpo, interceptó la pelota y la rechazó. Una pelota que se iba a meter sí o sí. Y gracias al ecuatoriano, eso no acabó ocurriendo. Y entonces, claro, a raíz de esto, termina siendo un jugador que, quieras o no, sale aplaudido por la hinchada del equipo visitante. Lo digo de nuevo, fue una prueba de carácter tremenda, queda expuesto en 2 goles, lo matan a críticas, pero el tipo poco a poco se comienza a levantar, con el rival más encima que nunca, él igual desde lo individual se comienza a levantar, mete 3 cierres espectaculares evitando jugadas mano a mano de los delanteros del Villa con Donnarumma y por último cierra con broche de oro, con la frutilla del postre, atravesándose en la última jugada del partido en lo que iba a ser un golazo por parte de Madsen y el empate del Villa en el marcador global. ¿Cómo me vas a decir que no fue un partidazo de Pacho? Por favor, una cosa tremenda. Por ahí lo declaró el propio Marquinhos después del partido, ¿no? Pachito es un monstruo. Lo elogió a más no poder. Dijo que estaba orgulloso de compartir la saga en pareja con ese central ecuatoriano. Que te lo diga un experimentado como Marquinhos, un jugador insignia como Marquinhos, bueno, eso claramente en vano no es. Bien por William Pacho, me alegra por él
Y habiendo dicho esto y habiéndole tirado 1000 flores al ecuatoriano, comienzo a hablar ahora del minuto a minuto del partido. Miren, ya para entrar en un análisis más cronológico y ya más general, no solamente de William Pacho, les digo que nos encontramos con unos primeros minutos en los cuales el PSG para mí fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque el PSG mantuvo su esencia, pero al mismo tiempo entendió lo que pedía el partido. Lo que pedía el partido de acuerdo a el hecho de que el PSG ganaba el global 3-1. Y eso, quieras o no, igual está presente en la mente de todos. Pero el PSG supo actuar con esa situación presente. ¿Por qué? Porque el PSG sabía que en los primeros minutos el Villa, empujado por toda su hinchada en Villa Park, iba a tratar de ir al frente con todo lo que tuviera, a abrir el marcador lo más temprano posible. Y eso iba a generar que el bloque del Villa estuviera muy adelantado, que detrás de esa primera línea de 4 integrada por Catch, por Konsa, por Pau Torres y por Digne, iba a haber mucho espacio. Y que si el PSG era inteligente, para recuperar y atacar con transiciones directas, iba a poder explotar dicho espacio. El equipo francés lo entendió a la perfección y con esa fórmula marcó 2 goles muy rápido en este partido. Si ustedes se dan cuenta, el gol de Hakimi al minuto 11 parte de una recuperación de Marquinhos contra Rashford en la zona 2 del campo. Con el Villa adelantado yendo a buscar ese primer gol que tanto necesitaba y el PSG recuperando en campo propio, ya lo dije, Marquinhos sobre Rashford, y ahí Marquinhos se la da a Fabián, Fabián inmediatamente abre para Nuno por izquierda, Nuno filtra para Barcola, también por izquierda, Barcola desborda, manda el pase al medio y después el Dibu Martínez sale mal, deja la pelota ahí viva y llega a Kraft, Hakimi desde atrás para rematar y poner el partido 1-0. Pero ven la fórmula, ven lo inteligente del PSG, aprovechó esa urgencia, esa necesidad del Villa, lo esperó un poquito, recuperó en campo propio y le metió una transición en 5 segundos y le abrió el marcador. Muy bien. Y el otro gol del PSG al minuto 27, el gol de Nuno, se da a través de algo muy parecido. Y es primero una jugada que, calculen ustedes, se dio en el área del PSG. Gol del PSG, pero todo comienza en el área del equipo francés. En una jugada en la cual Marquinhos quiso descargar con Joao Neves, Joao hizo un control errado, la pelota se le fue larga, Onana recupera esa pelota en la propia área del PSG, cuando Onana recupera, pensábamos que iba a ser una chance de gol para la Aston Villa, y ahí Marquinhos presiona, muerde y se la vuelve a quitar a Onana. Y claro, pasamos de un Villa con el bloque muy adelantado, presionando al PSG y casi que generando una chance de gol, a que Marquinhos recuperara y el Villa quedara demasiado expuesto en el fondo. Como estaban tan metidos en campo del equipo francés, claro, cuando recupera Marquinhos de nuevo, es como que el Villa dice, pará, me tocó retroceder porque me van a agarrar con los pantalones abajo. Y así fue, así fue. Marquinhos se la dio a Kvaratskhelia se la pivotó a Neves, Joao filtró para Hakimi y ya Kraft, con la pelota en su posesión, tenía campo para recorrer, comenzó a correr hacia adelante como un loco, abrió para Dembélé, Dembélé rompió por derecha, mandó el pase al medio y bueno, llegó Nuno que remató con una pulcritud, pero guau, fue un remate tan limpio a un costado, la pelota pega en el palo y entra. 2 goles con esa fórmula, el PSG aprovechándose de la urgencia del Aston Villa. Además que también el PSG tiene unos méritos pero impresionantes a la hora de hacer esas transiciones ofensivas. Por ejemplo, el sentido de la verticalidad me impresiona. Es un equipo que en 5 segundos te llega del área propia a la otra área. Porque entienden perfectamente que cuando el partido te pide una transición, es hacer una transición de verdad. No se ponen con pases laterales innecesarios a elaborar mucho, no. Si el partido te pide la transición, si esa acción en particular te pide la transición, métela. Y que sea una transición en todo sentido. Para adelante verticales y en 5 segundos. Y como tiene jugadores tan veloces, Hakimi por un lado es muy veloz, Nuno por el otro lado es muy veloz, en el medio hay un par de livianitos también, de menuditos, como es el caso de Neves y de Vitinha, y arriba ni se diga.
Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé. Entonces también eso le permite, tener jugadores de ese corte le permite que las transiciones sean muy verticales. Otra cosa, para asociarse en esas transiciones y que los pases sean bien dados, hay una serie de intercambios posicionales que todo el tiempo sirven para distraer a la defensa del equipo rival y para desmarcarse y que los jugadores del PSG queden libres para recibir. Ve uno que, por ejemplo, pues Kvaratskhelia estaba jugando en el primer tiempo por derecha, Dembélé por dentro, pero a veces en ciertas transiciones ofensivas del PSG, bluff, hacían el enroque. Y Dembélé acababa por un lado, como en el gol de Nuno, que Dembélé rompió por derecha, y Kvaratskhelia acababa por dentro. Entonces, claro, como que hacían eso para que el bloque defensivo del Vila no pudiera tomar fácilmente a los jugadores del PSG, no los pudiera referenciar y por ende quitarles la pelota o algo así. Y de esa manera se desmarcaban con mayor facilidad los jugadores del equipo francés. También por dentro pasaba lo mismo. Veía uno que había una rotación constante entre los tres del tribote, ¿no? Neves, Fabián y Vitinha, pues parten de posiciones muy marcadas. Normalmente lo que uno ve es que Vitinha está parado más como un 5 posicional en el eje, es decir, en el medio. Y Neves y Fabián cumplen más con el rol de internos. Pero eso es de entrada, porque después en medio de estos movimientos, esos intercambios posicionales que estoy describiendo, se da cuenta uno que a veces capaz que Vitinha te aparece por un lado como un interior, o Fabián te aparece por dentro como una especie de 5 posicional, o Neves te aparece por dentro como 5 posicional. Son 3 posiciones y esos 3 se las van rotando todo el tiempo. También eso tiene mucho mérito. Es un equipo que tiene mucha sorpresa, el PSG, cada vez que ataca por estas razones. Mucha movilidad, muchos desmarques a raíz de esto. Y por último, la proyección de los dos laterales. También es una cosa impresionante en el PSG. Ustedes pudieron evidenciarlo en los 2 primeros goles, bueno, en los 2 únicos goles que hizo el equipo francés en este partido. Hakimi por derecha, Nuno por izquierda. Es tremendo ver cómo tienen una capacidad muy grande para lanzarse al ataque, a apoyar cada transición, pero no solamente es eso, sino que también saben muy bien cómo interiorizar y terminan pisando el área como si fueran nueves, el área rival. La posición en la cual llega Hakimi para rematar después de ese error del Dibu Martínez fue una posición de 9. Por dentro ahí en todo el punto penal. E igual, cuando Nuno llega para capitalizar el segundo gol, también llega como un 9. Por dentro, cerca al punto penal. Y los dos son laterales. Y se desempeñan como laterales y parten como laterales. Pero su capacidad de proyección es tan buena para interiorizar posteriormente y acabar por ahí, que las cosas se terminan dando de esa manera. Muy, muy interesante eso, ¿no? Son dos laterales modernos, pero en un sentido máximo de la expresión. De verdad que bien en cuanto a eso, ¿no? Entonces lo del PSG muy meritorio en el primer tiempo. El Vila en ese primer tiempo hay que decir que, bueno, la mayoría de acercamientos que tuvo siento yo que vinieron más de errores del PSG en salida. Porque también a veces, para hacer una crítica al equipo francés, siento que se confían mucho, ¿no? Yo a veces veo que de pronto, tratando de salir con pelota al piso, cuando los presionan, a veces Neves o Vitinha dan pases atrás que son muy arriesgados. O sea, devuelven la pelota hacia sus centrales y los comprometen. Cuando tienen toda la presión del equipo rival encima, repito. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, hubo por ahí un corner que cobró Rashford y que cabeceó Onana, que fue la primera del Vila. Pero hubo otra, por ejemplo, donde Vitinha al 19 le devolvió la pelota durísimo dentro de su propia área a Pau Torres. Sin culpa, ¿no? Vitinha a Pau Torres, o sea, se la dio a un rival. Y Pau Torres remató de volea y tuvo que atajar Donnarumma en el primer palo. Pero fue una jugada en la cual pasó literalmente lo que acabo de decir. Hay otra en la cual, bueno, este sí fue un avance del Vila donde Tielemans filtró para Rodgers. Rodgers remató cerca por un lado. Pero sí, más que todo lo del Vila, siento que estaba muy desde ahí, ¿no? Capitalizando los errores en salida del PSG y el gol que logró Tielemans a raíz pues, de esa acción en la cual el PSG nuevamente la pierde, pero esta vez sí más ensonado. Ya la expliqué ahora, no la voy a reproducir, pero pues fue esa acción en la cual, a raíz de una recuperación de Onana contra Kvaratskhelia, el Vila inicia esa transición ofensiva y el PSG en su primera línea y también en el medio lució un poco descoordinado. Y que yo ahí digo que le echan la culpa a Pacho cuando la pelota rebota en él y se mete, pero la realidad es que todo el bloque defensivo del PSG concedió ventajas en dicha acción de juego. Eso fue el primer tiempo, mejor el PSG que el Vila claramente. Y bueno, cuando comienza el segundo, el panorama sí cambia de manera drástica, ¿no? Hay un giro de 180 grados porque el Vila ya en un estado muy emocional, pues entra a llevarse el PSG por delante. A los tumbos, como pudiera, como fuera,
Yo creo que está bien porque eso es lo que pedía el partido desde el lugar del Vila. Si de pronto ves que en lo futbolístico te costó mucho en el primer tiempo, pues apela a los huevos, a la garra y competí de esa manera, ¿no? Antes que darte por vencido, anda con huevos al frente y mira qué puedes hacer. Eso hizo el Vila y ya muy temprano pues veía uno o dos opciones claras, una de Digne rompiendo por izquierda y mandando un centro para Magui que cabeceó por un lado, otra de un pase filtrado para Tielemans en el área, hay una descoordinación de Hakimi con Marquinhos, le quedó Rashford solo y la punteó y Donnarumma salió y atajó. Decía uno, hey, cuidado porque el Vila parece diferente, tiene más actitud en este segundo tiempo. Y eso más temprano que tarde dio sus frutos porque llegó ese gol de McGinn, que ya también lo dije ahora, donde Pau Torres filtró para él, donde Fabián Neves y Vitinha no estuvieron tan pendientes como para marcarlo a McGinn. McGinn recibió solo, condujo 40 metros. Los de la primera línea, Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno, no salieron a cortarlo, sino que retrocedieron hasta área propia, se metieron mucho y cuando ya quisieron reaccionar, Pacho trató de hacerlo saliendo, pero ya McGinn tenía ángulo de remate muy claro, pateó, se desvió en Pacho y se acabó metiendo. Pero de nuevo, la culpa se la echaron a Pacho y fue un error colectivo de todo el bloque del PSG. Y ya ahí decía uno, no, pará. Estamos hablando de que ya el PSG empató el partido, la cosa se pone complicada y muchachos, en un par de minutos más, en 3 minutos más llega otro gol. Primero una pelota al vacío de Rashford que encaró, enganchó hacia adentro y remató y Donnarumma metió un atajadón. Estamos hablando de que ya había un gol del Vila en el segundo tiempo y dos atajadas tremendas de Donnarumma contra Rashford. Y acá llega el otro gol que fue un corner de Rashford donde rechaza la defensa del PSG, le cae de nuevo a Rashford y mete una jugada tremenda, ¿no? Uf, el nivel de Rashford, de verdad. ¿Qué pensará la gente del United, no? Que lo criticaron tanto, querían que se fuera y mira ahora. Le hace un caño a Cavara, lo elude increíblemente al georgiano, después se saca de encima a Vitinha con otra gambeta, entra al área por derecha rompiendo, manda el pase de la muerte y con Sa define muy bien, no definió como un central, definió como un 9, la puso contra un ángulo colocada, tremendo. Entonces claro, ya en pocos minutos, dos goles del Vila, ganaba el partido 3-2 y dos atajadas de Donnarumma Rashford tremendas, un mano a mano y después un remate que se lo atajó a un lado de manera increíble. Y te añado una tercera tajada que fue un pelotazo del Vila y un error de Vitinha en el rechazo. Cámara la recupera, se la abre Rashford. Rashford estaba encendido, participaba en todo Rashford. Que centró, hubo un mal rechazo corto de Marquinhos y le quedó a Tielemans que cabeceó. Y Donnarumma metió una tajada, pero Tielemans lo fusiló de cabeza, le cabeceó en la cara. Y Donnarumma igual, sacó el brazo y la manoteó a un lado. Segundo tiempo, 2 goles del Vila y 3 atajadas espectaculares de Donnarumma. Ya era un tema de que el PSG tenía que reaccionar porque lo estaban pasando por encima. Luis Enrique en ese momento mete a Doué, saca a Barcola. Lo de Barcola fue... Lo de los extremos del PSG en este partido no fue tan bueno. Siento que Kvaratskhelia por derecha no rinde igual que por izquierda. Él juega como extremo por izquierda. En el Napoli Spalletti lo veíamos todo el tiempo. Es su rol. Ahí es donde se siente cómodo. Pero lo ponen por derecha y no se siente muy bien. Entonces por derecha jugando todo el partido no lo hizo muy bien. Y el otro lado Barcola tuvo participación en el gol de Hakimi, pero después estuvo muy perdido. Y acá ya bueno, metió a Doué, eso le permitió a Kvaratskhelia ir a la izquierda, por fin, y Doué jugó en la derecha. Haciendo algo Luis Enrique como para que su equipo despertara porque se le venía la noche. Y ahí reconozco que, a ver, siguió esta avanzada del Vila, pero por lo menos el PSG le bajó revoluciones a la cosa, ¿no? Porque ya por lo menos Fabián tuvo por ahí una en la cual abrió para Dembélé, que rompió por un lado y remató, y el Dibu atajó en 2 tiempos. Ya decía uno, bueno, en medio de las 4 atajadas de Donnarumma, tremendas, y los 2 goles de El Vila, aparece una del PSG como para romper la cadencia, ¿no? Como que decía uno, bueno, se comienza a despertar el equipo visitante otra vez. Mete Emery a Ramsey, Asensio por McGinn y por Onana. Conserva el 4-2-3-1, pero con un nuevo doble 5 que era Cámara y Tielemans. El doble 5 había sido todo el partido Onana y Cámara, ahora era Cámara y Tielemans. Más adelante quedaba Rodgers por derecha, Ramsey por izquierda, Asensio como 10 y Rashford seguía arriba. Responde por ahí el Vila con una pelota en la cual Pau Torres filtra un pase para Asensio, Asensio queda solo, remate y Donnarumma de nuevo a Chica, la quinta de Donnarumma espectacular en el segundo tiempo. Lo del italiano fue otra cosa, la verdad. Es un arquero que mucha gente critica, pero mira que en este partido sacó la casta.
ahí pasó algo que no entendí muy bien al 76 después de eso, y fue que Emery lo saca a Rashford. Rashford, que había sido clave, era el mejor jugador del Villa en ese momento. Bueno, Tielemans también había hecho un gran partido. Pero Rashford era el más desequilibrante. En todo ese rafagazo de los 2 goles y las llegadas, Rashford fue el principal. Y lo sacó. Y también a Digne, metió a Oli y metió a Madsen. Oli para mí es un muy buen delantero. Más allá de que la temporada pasada estaba más enchufado que en la de ahora. La temporada pasada, recuerden que pues la rompió toda. Incluso en la Euro creo que le dio la clasificación a Inglaterra haciéndole un gol tremendo a Países Bajos tras un pase de Cole Palmer. No, lo de Watkins es tremendo, pero igual esa temporada no está tan bien. Entonces yo digo, si Rashford te está respondiendo arriba, pues ¿para qué reemplazarlo? Pero bueno. Después Vitinha por ahí tiene una respondiendo, que se la da a Dembélé, remata de zurda y el Dibu la manda al córner. Lo que les digo, ya como que seguía el Pila tratando de ir al frente, pero el PSG equilibró definitivamente, y la salida de Rashford para mí le cayó un poco mal al equipo local. Hay una por ahí en la cual Rodgers dispara cerca por un lado, más adelante responde el PSG, ya era como un ida y vuelta, ¿no? Con un pase de Doué largo para Hakimi, que gana por derecha, lo desborda Digne y patea contra el Dibu ataja abajo. Ya el Dibu también había acumulado como 3 buenas en el segundo tiempo, ¿no? Al final del partido. Sale Tielemans, entra Ross Barkley en el Pila, y ya estamos entrando en la recta final, y ahí hay 2 del PSG, una de pase largo al vacío para Hakimi por derecha, perdón, de Hakimi para Doué por derecha. Doué gana la posición, queda mano a mano con el Dibu achica y ataja una jugada que pudo ser un gol de Doué. Después hay un enganche de Kvaratskhelia que remata por un lado y la pelota se va al córner. Y cuando nada más dieron 3 minutos, que me pareció poco tiempo la verdad, pero bueno, dieron 3 solamente, llegó esa jugada heroica de Pacho, que ya la contamos ahora, ¿no? Cash desborda por un lado, manda al centro, Madsen remata de zurdo, una bola impresionante que se clavaba contra el ángulo, y ahí Pacho mete su carrocería, desvía la pelota, se interpone en la trayectoria del esférico y evita ese gol del Vila, que hubiese empatado todo y hubiese hecho que esta historia continuara. Quién sabe qué habría pasado en ese orden de ideas, pero bueno, afortunadamente para Pacho y para su equipo eso no ocurrió. Eso fue el partido, gente. Ahí les analicé, les resumí lo que fue este Aston Villa 3, PSG 2, que en conclusión fue Aston Villa 4, PSG 5, y que lo ubicó al PSG en semifinales de la Champions League. Gracias por llegar hasta acá, los quiero un montón, los aprecio un montón, y nos vemos en un próximo análisis de la UEFA Champions League. Gracias. Por último, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal, ya sea por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, lo pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios, donde les dejo el link de dicha plataforma para que hagan clic y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, lo pueden hacer acá abajo a la derecha en YouTube, donde hay una pequeña pestaña que tiene la S de dinero, el tradicional signo monetario. Hacen clic allí y cumplen con esa donación. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Ahora sí, un abrazo y me despido de todos ustedes.